Lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Abra por favor su estudio. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, dice aquí, es el resultado del pacto que Dios ha establecido con esta creación desde el momento de su dice formación, comenzando desde Adán, Set, Noé, Abraham, hasta llegar a Cristo, quien es el cumplimiento del pacto antiguo y la puerta de entrada al nuevo pacto en su sangre. ¿Quieres levantar tu mano y decirle: Señor, sígueme hablando, por favor, en el nombre de Jesús? Al hablar del nuevo pacto, del Antiguo Testamento, estamos hablando de la creación. Comienza desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta Malaquías, Antiguo Testamento. Sí, vamos a ir juntos, estudiando, leyendo, explicando, haciendo preguntas, respondiendo para que todos podamos avanzar. El Antiguo Testamento comienza desde Génesis y termina hasta Malaquías. El Nuevo Testamento comienza desde Mateo y termina hasta Apocalipsis. Bueno, son dos. Dice ahí, testamento es un término griego. Los judíos usan la palabra berit. Ve marcando esas palabras porque te va a ayudar mucho en lo que vamos a ir estudiando más adelante. Berit, que es el rito o el acto de establecer un pacto o una alianza entre hombres. El Antiguo Testamento usa el término Shema o Shema. Es el pacto basado en la ley y es este pacto que Dios establece, poner las bases para los preparativos proféticos para la venida del Mesías. Berit, ¿para qué es? A ver, uno que me conteste en voz alta. Berit, ¿para qué es? Entre hombres. Berit es un acuerdo entre hombres. Shema o Shema es el pacto basado en la ley y es el pacto, en este pacto que Dios establece para poner sus preparativos, sus mandamientos. Entonces, el nombre pacto se llevan con los judíos y se llama Berit, porque es entre hombres. Pero el pacto con Dios es Shema. Muy bien, ¿ya lo anotó ahí? Pacto con hombres, pacto con Dios. Hágase un buen estudiante. ¿Ya lo anotó? Bueno, gloria a Dios. Cuando el Señor se presenta a Moisés como: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le estaban recordando el pacto que Dios mismo había establecido con esta nueva descendencia. ¿Sí? ¿Ya entendimos ahí? Dios estaba estableciendo, oiga bien, cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estaba recordándole a su pueblo que Él estaba haciendo un pacto también con su pueblo, como lo había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, cuando le estaba diciendo, no es solo porque quería decírselos, sino le estaba asegurando a su pueblo que Él había hecho un pacto con Abraham y que lo había sacado adelante, que había hecho un pacto con Isaac
y había cumplido su promesa. Entonces le estaba diciendo: yo también estoy haciendo un pacto contigo, y así como cumplí con ellos, voy a cumplir también con ustedes. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Dáselo, hermano. Dice aquí en el siguiente párrafo: en el monte Sinaí el Señor los detiene para establecer leyes. Así el pueblo de su pacto puede cumplir su voluntad, para ver si estaban dispuestos al sometimiento de su voluntad y consagrarlos así para su servicio. Vean la importancia de esto. Usted ponga mucha atención en lo que vamos leyendo. En el monte Sinaí el Señor los detiene para establecer leyes, y así el pueblo de su pacto pueda cumplir su voluntad, para ver si estaban dispuestos al sometimiento de su voluntad y consagrarlos así para su servicio. Entonces quisiera explicarte esto. Antes del libro de Éxodo, el pueblo no tenía ley. Estaba, hermano, sin ley. Entonces ellos mataban y para ellos no había castigo. Robaban y no había castigo. Todo lo malo que ellos hacían no tenía consecuencia. Entonces vino Dios y dice: bueno, entonces yo voy a poner leyes para que conozcan qué es bueno y qué es malo. Entonces por eso dijo: no matarás, no codiciarás. Vino a poner todo lo que el pueblo del Señor practicaba. Dígame si me voy dando a entender. Todo lo que el pueblo del Señor practicaba. Entonces quiere decir que mataba, no sufría consecuencia. Robaba, no sufría consecuencia. Codiciaba, entonces ellos no sabían que era malo. Entonces vino la ley, y entonces ya ellos empiezan a entender y dicen: bueno, entonces matar es pecado. Sí. Y entonces vino la ley y dice: diente por diente y ojo por ojo. Así como lo mataron, así que muere el que mató. Entonces la ley, hermano, vino y fue muy rigurosa. Pero ellos entendieron qué cosa era lo que no debían practicar. Entonces vino la ley, y fue algo que ellos empezaron a pegarse a los mandamientos. Y por eso dice aquí en el estudio: así el pueblo de su pacto pueda cumplir su voluntad, para ver si estaban dispuestos al sometimiento de su voluntad y consagrarlos así para su servicio. Entonces vino la ley para probarlos, vino la ley para ordenarlos, vino la ley para que conocieran que era el pecado. ¿Sí? Bueno, existe la ley ceremonial y la ley moral. Puse aquí en la ley lo que es ceremonial. Bueno, yo lo marqué. La ley moral, que está más abajito, también lo marqué. Pero dice: la ley ceremonial, que tiene como propósito el establecer el orden y la consagración a los levitas, el sacerdocio, la ofrenda, los utensilios que eran de uso exclusivo para el Señor. Eso era la ley ceremonial. Repito, si hay alguna pregunta, usted hágalo, hermano. No siga leyendo, vamos poco a poco, hermanos. ¿No hay ningún comentario ahí? Era una ley ceremonial, por decir. Sí, hermano. Ahorita ya solamente se usa, hermano, para la delegación de un pastor, para la delegación de algún ministro, se usa. Pero allá era todo ceremonial. Por decir, los utensilios que tenían en el tabernáculo, hacían oraciones para consagrar todo eso. Entonces, por decir, nosotros compramos una bocina.
Entonces ya no hacemos oración para consagrarlo. Ya no estamos en esa ley ceremonial. Por decir, compramos la silla, ya sabemos que esto es para la obra y ya. Pero entonces todo lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento era una ceremonia, ritos, oraciones. Entonces dentro de esa ley ceremonial entraban el sacerdocio, por decir, lo delegaban, por decir, llamaban a Aarón y lo establecían en el sacerdocio. Un David que lo ungieron como rey. Entonces todo eso era ceremonias. Por eso tenía que llegar el profeta, tenía que llegar el poner el aceite, tenía que tener un convivio, etcétera, todo eso, porque era importante. Entonces esa ley terminó cuando vino Jesucristo. Vino Cristo Jesús. Bueno, entonces siguió un sacerdocio, sí, el pastoral. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita? Según lo que hacía el apóstol Guillermo, entonces él oraba, delegaba, ungía y ya. Bueno, entonces eso quedó solamente en la delegación ministerial. Pero en todo lo que ya le mencioné, por decir las sillas, por decir instrumentos, eso ya no. Ya sabemos que se compra para el servicio de la iglesia. Muy bien. La ley moral, eso sí, hermano, eso sí está vigente hasta el día de hoy. La ley moral tiene que ver la relación, dice, de respeto y justicia e igualdad entre los ciudadanos, tanto en el trato personal como los asuntos mercantiles, comerciales, no excluyendo su trato, dice, con los gentiles. Esto estaba contemplado dentro de un código civil. Bueno, cuando hablamos entonces de una ley ceremonial, de una ley moral, lo moral todavía lo tenemos nosotros. Entonces ahí es donde entran los principios, los valores. Miren, voy a tratar de explicar sobre eso. Procure poner atención. Cuando nosotros nacimos en la casa de nuestros padres, fuimos creciendo, no llegamos a tener principios, ni morales, ni espirituales, ni valores. Porque lo que veíamos que hacían nuestros padres, hacíamos nosotros. Entonces se cumple cuando dice, de tal palo, tal astilla. El carácter que tenían ellos lo tuvimos nosotros, lo que ellos practicaban lo practicamos nosotros. Bueno, entonces no tuvimos valores ni principios. Al venir a Cristo nos empieza a enseñar el Señor y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Principios. No murmuréis. Principios. Entonces entran los principios morales, porque estamos inmorales. En otras palabras, nuestra alma se está nuevamente, ¿cómo se le llama? Se está reordenando. Entonces nuestra alma vino sin conocer qué era lo moral. Éramos mal hablados, mal pensados. Bueno, dice la Biblia que nos sacó de lo vil, de la escoria del mundo. Bueno, al venir a Cristo Jesús empieza una transformación. Entonces dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces en el entendimiento empieza una transformación de nuestra alma. Entonces eso se le llama los principios, los buenos principios, los valores ya del cristiano, porque tiene una educación diferente, una moral diferente. Ya debe de ver con pureza, se nos debe quitar lo mal pensado, lo mal hablado, todo eso. Y entonces dice la Biblia, el que mira a una mujer y lo desea en su corazón, moral, ya lo deseó en su corazón, ya pecó, ya adulteró. Pero en el Antiguo Testamento, hasta que miraban
Como dice la Biblia, que los fariseos encontraron a una mujer en el acto mismo. Entonces dice que lo llevaron a Jesús y le dijeron: Señor, en la ley Moisés nos dijo que teníamos que matarlo. Ahora, ¿tú qué dices, Señor? Entonces Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que en ese preciso momento su conciencia de ellos se activó. Si alguno por ahí me lo buscara, se lo voy a hacer bastante. Gracias, amado. A ver cómo dice. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Ahora escuchen. Quiere decir que ellos no tenían una conciencia activada. Según Timoteo nos dice que la conciencia de ellos está cauterizada. Los pastores que sepan estas citas y me quieran apoyar, se lo voy a agradecer. Primero Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, si vamos a ver qué es cauterizada, es quemada, insensible. Quiere decir que ellos ya no les trabajaba la conciencia, o sea que les daba igual. Ya no sentían remordimiento, ya no se sentían mal, ya no les daba tristeza hacer algo indebido, ya no, para ellos era normal. Entonces dice ahí, teniendo cauterizada la conciencia. Pero cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, acusados por su conciencia, ahí se activó. La pregunta sería: ¿está activa su conciencia de usted y la mía? Porque si no está activa nuestra conciencia, no nos redarguye. Alguien puede hablar lo malo y no le redarguye. Puede desear, hermano, tal vez a una mujer, como dice en la Biblia, y no le redarguye. Total, nadie lo vio. Nadie lo vio. Pero cuando la conciencia está activa, eso redarguye rápido. Yo me pregunto, ¿qué cosa habían hecho los fariseos que su conciencia los acusó? Ayúdeme a pensar un momento. ¿La vieron desnuda? Yo me he puesto a pensar, ¿qué estaban haciendo los fariseos por ese rumbo? Póngase a pensar, hermano, ¿qué estaban haciendo? No estaban cerca de una sinagoga. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Entonces, ahora imagínense, de repente iban los fariseos y de repente escucharon voces por ahí detrás del empedrado y dijeron: aquí, ¿qué es eso? Entonces fueron a verlo. Y yo me pongo a pensar que cuando el Señor Jesús habló, yo pienso que dijeron: no, si yo también caí con ella. Porque se sintieron acusados. ¿Acusados de qué? Entonces dijeron: si esta mujer habla que yo también caí con ella, aquí acabo yo también. Entonces tiró la piedra y yo mejor me voy. Y el otro también dijo: no, si yo también caí con aquella, entonces yo también me voy. Entonces, acusado por su conciencia, dejaron la piedra y se fueron uno por uno. Cuando la conciencia está activa, hermano, no necesitan que alguien te mire. Tu conciencia te redarguye, te dice: está mal lo que estás haciendo, no lo digas, no lo pienses, no lo desees, no hables de esa forma,
No estés hablando mal de otros hermanos. No, no, no. Rápido actúa la conciencia. Pero cuando la conciencia está cauterizada, ya no funciona. ¿Quiere usted agregar algo más? Entonces dice la ley ceremonial y la ley moral. ¿Sigue lo que es la ley moral? Sí, porque toda la Biblia es un trato moral para nosotros. En el monte Sinaí se establece un nuevo comienzo. Oiga bien, si usted quiere ir subrayando algo, puede hacerlo. En el monte Sinaí se establece el nuevo comienzo al establecer el decálogo. El hombre declaró que era imposible poder cumplirla. Y si esto es así, ¿con qué fin fue dada? Para mostrar nuestra pecaminosidad. En Romanos 3, 19, 20, si alguien por ahí lo tiene, dice que el pecado se introdujo para que el pecado abundase. La ley es pecaminosidad. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el Antiguo Testamento quedó establecido que el hombre no puede dejar de pecar y que la ley es el espejo de Dios para que el hombre se pueda ver. En Romanos capítulo 7, verso 11 al 13. ¿Alguien tiene la cita? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga bien, por favor, ponga mucha atención. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si no hubiera llegado la ley, el pueblo del Señor hasta el día de hoy no conociera que es pecado. Pero entonces vino la ley para señalar que era el pecado. ¿Algún comentario que tenga? ¿Todo está bien? Bueno, entonces mire, quisiera explicar tantito aquí. En el monte Sinaí se establece un nuevo comienzo. Oiga bien, vino Cristo y empezamos un nuevo comienzo. Por favor, entienda esto. Vino el Espíritu Santo y viene un nuevo comienzo. Cada vez, hermano, que Dios manda algo, es para un comienzo diferente. Vino el deseo en tu corazón de tener un servicio y viene un nuevo comienzo. Viene Dios y te toma en cuenta un ministerio y tienes un nuevo comienzo. Vean los comienzos que hay en el Señor. Vean, por favor. Entonces dice aquí, en el monte Sinaí se establece un nuevo comienzo. El comienzo con la ley. Al establecer el decálogo, el hombre declaró que era imposible poder cumplirla. Entonces lo vio muy estricta la ley, a tal grado que dijo: es imposible cumplir la ley. Ahora, ¿quién va a poder cumplirlo? Y estaban viendo un decálogo. ¿Me explico? ¿Perdón? El decálogo. ¿Cómo se llama?
El decálogo quiere decir deca, 10, los 10 mandamientos, decálogo. Decálogo. ¿Perdón? Decálogo, mandamientos, 10 mandamientos. Seguimos. Bueno, hagan sus preguntas. Es que son palabras que tal vez no estamos muy relacionados y que nos vamos sin darle la importancia. El día de mañana nos los preguntan y nosotros no sabemos qué decir. Bueno, entonces dice aquí, lo vieron que era muy complicado para mostrar nuestra pecaminosidad. Entonces, note bien, por favor, quiero explicarles esto. Téngame tantito paciencia, pero quiero ir explicando bien esta situación. Dice aquí que la ley fue, ¿qué cosa dice en sus estudios? No, fue un ayo. Entonces miren, cuando estamos hablando de la ley, fue un ayo que los llevó hasta Cristo. Aquí está la fe. Ahora quisiera que ustedes miraran por acá, tantito. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de un ayo. Ahora, ¿qué era un ayo? Un ayo, si me está poniendo atención, un ayo era aquel rey o aquel hombre importante que le pagaba a un sirviente para que llevara a su hijo a la escuela y que le enseñara los buenos, el respeto. Por decir, va caminando, va el ayo con el hijo de un rey, de un emperador. Entonces este ayo le tiene que decir: saluda a la persona que es mayor que tú. Entonces decía: buenas tardes o buenos días. Lo llevaba a la escuela y ese ayo se quedaba en el salón. Entonces le decía: entra, le decía al niño: siéntate, pon atención. Y si miraba el ayo que el niño se distraía, iba y le decía: pon atención. Creo que necesita uno usted a su lado también, ¿verdad? Si ese niño se levantaba, le decía: no es el tiempo del receso, quédate sentado, pon atención, sigue anotando. Terminando la clase, entonces le decía: despídete de tu maestro y nos vamos a la casa. Entonces le enseñaban, hermano, un buen comportamiento. Ese era el ayo. Llegando a la casa le enseñaban a que dejara sus gloria a Dios, a que dejara, hermano, sus utensilios, lo que trajo de la escuela, y entonces se cambiara de ropa, lavara sus manos, fuera a la comida, hiciera su tarea, todo eso. Entonces el ayo para su pueblo fue la ley. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, entonces fue la ley. La ley le enseñó. La ley enseñó al pueblo y dijo: no matarás, no robarás, no codiciarás. Entonces ellos empezaron a caminar por la ley. Y entonces dice el Señor, era el ayo que los llevó a Cristo. Entonces cuando vino Cristo, dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Anote por favor todo lo que usted pueda. El fin de la ley es Cristo. Y si hay alguien que tenga Romanos 10:4, se lo voy a agradecer.
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que crea. Entonces terminó la ley cuando vino Cristo. Si hay alguna pregunta por acá, hágalo, mi amado. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados con la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. Juan José, ¿no tienes un lapicero que tengas de más? Algo que tenga no, dos. ¿Quién de los dos? Bueno, gracias, hermano. ¿Es Gálatas qué me dijiste? Gálatas 3, 23 al 24. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de esto, ahora quisiera que pusiera usted atención. Viene Cristo, entonces no hizo un lado la ley. Cristo vino y cumplió la ley, porque la ley debía tener cumplimiento. Entonces no vino Jesús y dijo, bueno, la ley hagan un lado, no sirvió. No, sino la ley fue dada por Dios. Bueno, entonces fue el ayo para su pueblo, para que el pueblo de Dios entonces esperara al Mesías, esperara al Salvador. Y cuando entonces viene Cristo, entonces Él viene y cumple la ley. Entonces Él, cumpliendo la ley, dice, bueno, ahora los dejo bajo gracia. Aleluya. ¿Qué es la gracia? Es cuando vino el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios en Cristo. Aleluya. Entonces ahí vino el amor, vino la fe, vino la misericordia, vino la gracia, diga amén. Vino entonces el amor de Dios a través de Cristo. Entonces Cristo dice, bueno, entonces yo voy a vivir la ley. Él cumplió la ley. Entonces, cumpliendo en la ley, dice, bueno, he cumplido la ley, ahora quedan bajo el amor de Dios. Y empezamos otro comienzo. Aleluya. Bueno, no sé si alguien pudiera tener una inquietud, decir, bueno, entonces, ¿el ayo fue solamente para nosotros? ¿O también nosotros podemos estar dentro de este ayo? Sí. El ayo, mis amados hermanos, debemos de entender que somos como un ayo para nuestros hijos. Entonces hay jóvenes o hay hijos de los hermanos que no han tenido todavía la fe en Cristo. Oiga bien eso, qué importante es. Entonces los papás son como el ayo. Hijito, vamos a la iglesia. Es que no quiero, papá. No, hijito, es que mire tu salvación. Pero es que papá me da sueño en el culto. Es que, ¿sabes qué, papá? La prédica no la entiendo. Entonces tiene que tener mucho amor el ayo en estos tiempos. Dios quiera que todos los que estemos aquí ya estemos convertidos. Hace años, en el año 2001, fuimos a un instituto donde fuimos varios pastores. Y estaba pastoreando acá en Ocosingo en el año 2001. Y entonces dijo el apóstol Guillermo, todos los pastores nos vamos a estudiar en el instituto que llegó en Tuxtla. Y nos llevó a todos. Entonces nosotros llegamos y llenamos, hermano, el instituto. Entonces estaba el hermano, maestros que llegaron, el apóstol Sergio Enríquez, el apóstol de, ¿cómo se llama? De llamada final, una profeta no sé de dónde vino,
Bueno, creo que tuvieron las clases muy interesantes. Pero dijo entonces el apóstol Sergio, cuando entró en el salón donde estábamos nosotros, y nos hizo una pregunta: mis hermanos pastores, ¿ustedes vinieron por necesidad? ¿Vinieron porque el apóstol Guillermo los mandó? ¿Porque quieren aprender? ¿Cuál es el motivo de su venida? Y te voy a decir, nos quedamos todos callados. Entonces él dijo: Dios quiera que nadie venga por compromiso. Y se me quedó grabada una frase que dijo él: hay pastores que están pastoreando y ni siquiera han nacido de nuevo. Y lo veas cómo me trabajó esa palabra. Y dije: ¿no será que yo no he nacido de nuevo? ¿No será que yo estoy pastoreando y no tengo el conocimiento claro de Jesucristo? Sí me quedó esa palabra trabajando mucho tiempo en mi corazón. Entonces hay jóvenes que pueden llegar a la iglesia, pero que no están convertidos, pero que los padres tienen esta tarea de ser un ayo. Hay quienes, pues, si están pequeños tus hijos, no hay problema. Tú le dices: vamos a la iglesia, hijito, sube a la escuelita y te doy tu sabrita. Se sube el niño. Bajando te doy tu refresco, y se sube 2 veces. El detalle está, hermano, si es que está aprendiendo lo que le están enseñando. Entonces sucede que el niño, como lo están llevando, el ayo tiene que ser, pero bien inteligente, porque tiene una oportunidad de salvar una vida, que es su hijo. Entonces es importante, hermano, que le compres todo el material que puedas, bíblico, infantil. Si hay una Biblia infantil, cómpraselo. Caricaturas infantiles, pásaselos. En la noche, hermano, ora por ella, léele la Biblia, enséñale cánticos, alabanzas. Sé un buen ayo. Dígame: sé un buen ayo. Conduce a tus hijos, hermano, a la fe. Pero para ello tienes que ser paciente, amoroso. Tienes que dedicarles tiempo. Condúcelos con amor, hermano, a la iglesia. Aunque si no están convertidos, hermano, no le van a poner atención a la palabra. Ahí va a estar el niño escuchando la predica y de repente, si hay hasta grandotes que así les pasa. Aquí no, porque puros aquí puros espirituales hay. Pero en la iglesia están oyendo hasta el pastor y a su nombre, Dios te bendice. Solamente dale un aplauso al Señor, y a poco enojado el pastor, ¿verdad? Ay, se despierta. Y luego deja de aplaudir y otra vez: Dios mío, ¿qué está pasando con esa persona? Es que no he entendido que dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para oír la palabra, tiempo para alabar al Señor. Entonces el tiempo para dormir es en la casa. Pero como no conoce los tiempos, piensa que en la iglesia es tiempo para dormir. No, es en la casa. Entonces, si tus hijitos no han tenido un encuentro con el Señor, tenle paciencia. Dedíqueles tiempo. Procura ser ejemplo con tus hijos. No seas áspero, que es que mire, hijita, aquí tú vas a hacer, ponte a orar. No. Menos va a entender. ¿Sabes qué, hijito? ¿Qué? ¿Vamos a ayunar? Es que no quiero, papá. Te dije que vamos a ayunar. No quiero, papá. Vamos a ayunar, te estoy diciendo. Ahí entra el ayuno, hermano. No sintió nada.
Bueno, sintió hambre, ¿verdad? Pero de Dios no sintió nada. Terminó enojada o enojado. Entonces el ayo, por eso te repito, tiene que ser muy sabio para poder conducir a sus hijos a la fe de Cristo. Entonces ahora, hermanos, pastores, entendamos esto. Hay quienes están en la iglesia y todavía no tienen la fe. ¿No dice la Biblia que los primeros que llegan son oyentes? Digan amén, pastores. Son oyentes, luego creyentes. Entonces el oyente solamente llega a oír lo que pasa, el canto, la prédica. Y nosotros queremos tratarlos como un hombre de fe, como una persona espiritual. Y dice, no, estás todavía en la primera etapa, es oyente. Por eso, pastores, tengamos cuidado de no poner a hermanos que nos ayuden en esa etapa, porque todavía son oyentes. 1 Corintios 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, un oyente no diferencia en las oraciones, es solamente un oyente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios quiere que no hayan pastores oyentes, que tan siquiera sean creyentes, luego discípulos, luego siervos, luego amigos. Entonces tenemos que ver que son etapas en nuestra vida. Trata con cariño, o tratemos, mejor dicho, con cariño, tratemos con amor a los oyentes. Son oyentes, oyen. ¿Saben qué dicen? ¿Cómo estuvo la prédica? Muy bonita. No, se le dice cómo estuvo, qué entendiste, qué aprendiste. Estuvo muy bonita. ¿Y qué más? No, pero algo más. Chida la predicación. ¿Vas a venir para el próximo culto? Claro, aquí estaremos. De repente se desaparece el oyente. Hay que ir a buscarlo donde esté el oyente. Está oyendo otras cosas. Y como está oyendo otras cosas, dejó de oír la palabra de Dios. Entonces, hay que volverlo a regresar otra vez. Es oyente. Entonces son etapas. Entonces todavía esta persona no tiene la fe en Cristo. Entonces, como ayos, que tenemos que hacerlo como ayos en algunos hermanos, tengamos paciencia, pastores. Amén. Es que el trabajo está con nuestros hijos, hermano. Con nuestros hijos. Sus hijitos están pequeños, hermano, qué hermoso. Van creciendo, ay Dios mío. Ahí se va viendo la realidad, si tienen fe en el Señor o todavía no. Todo lo pasamos, yo ya lo pasé. Ya lo pasé. Era tremendo uno de mis hijos. Les gustaba escuchar puro Buki. Entonces estábamos un día, una noche, como eso de las 12, creo, 12, 1 de la mañana. El Señor me puso un sentir: levántate, mata y come. No, levántate y ve a ver a tu hijo. Entonces me levanté y abrí la puerta y mi hijo estaba con sus audífonos puestos. Entonces agarro, le quito los audífonos y le escucho a puro Buki, hermano. Y entonces le dije, agarré enojado, saqué el disco y se lo quebré. Lo quebré y me dijo, es que es prestado, papá. Eso no me interesa si es prestado.
Y fue tanto mi coraje que hasta la grabadora lo quebré. Después me arrepentí, pero ya para qué. Quebré la grabadora y entonces, ¿sabe qué es lo que hicieron? Que no me di cuenta. Yo tenía mis discos ahí donde está mi modular y ya sabía yo cuáles eran las alabanzas que yo tenía. Y le puso Miel San Marcos, le puso Elim, le puso, y eran discos, hermano, que no eran cristianos. Entonces yo nada más miraba el disco, ¿verdad? En la portada decía Elim Miel, es cristiana, esta es cristiana, esta es cristiana. Juan Carlos Alvarado, Julano de tal. Y decía, bueno, todos son cristianos. Aquí hay pura música cristiana. Pero cuando yo me salía y me iba a visitar hogares, se quedaban, hermano, y decía, esta es música mundana, y ya lo ponían. Entonces, los ayos tenemos que despertar un poquito más. Hay que ver de vez en cuando qué tienen tus hijos en el celular, qué música. Digan amén, hermanos. Pues sí, ya. Si usted no dice ni amén, mucho menos va a revisar el celular. Hay que estar al tanto porque son vidas, son sus hijos, son almas que van a ser entregadas a la fe en Cristo Jesús. Entonces son sus hijos, hermanos. Usted debe trabajar con ellos, estar al tanto, orar por ellos, suplicarle al Señor, ayunar de vez en cuando, llorarle al Señor que tenga misericordia, que se revele a la vida de tus hijos para que entonces Dios haga esa obra. Gloria a Dios. Bueno, entonces sigue aquí. Con esta perspectiva podemos entender que desde la caída de Adán hasta Abraham, Dios estuvo ministrando a un pueblo gentil. Desde la circuncisión de Abraham hasta Cristo se relacionó con una nueva raza elegida, la que deseó fuera una raza de sacerdotes. La esencia del antiguo pacto estaba en el decálogo. Es la experiencia fundamental de la alianza del pacto en el Sinaí entre el Señor y su pueblo, según Éxodo capítulo 20, 22 y 23. No sé si alguien por ahí lo tiene. Si no, bueno, dice: en el Antiguo Testamento Dios hace los preparativos para la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento Cristo entra en el mundo. Levanta tu manita, dile: Señor, síguenos hablando, por favor, en el nombre de Jesús. Sigue abriendo mi entendimiento. Refresca, Dios mío, mi alma, mi espíritu con tu palabra, para que yo siga aprendiendo en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Tenemos